Bienvenidos una vez más a su canal de confianza, el lugar donde destapamos los secretos más jugosos del mundo del espectáculo. Espero que estén listos porque hoy tenemos un plato fuerte, uno que sé que les va a encantar. Hoy vamos a hablar de una pareja que nos ha tenido a todos al borde del asiento, una relación que ha estado llena de altibajos, rumores, especulaciones y, finalmente, una ruptura que dejó a más de uno con el corazón roto. Sí, hablamos de Serkan y Özge. Y no vengo con más rumores sin confirmar, sino con una posible confesión, o al menos, las pistas que nos indican que podría haber una confesión a la vuelta de la esquina. Pero antes de que nos metamos de lleno en este drama, quiero recordarles que si aún no se han suscrito al canal, este es el momento perfecto para hacerlo. Activen la campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros vídeos, porque siempre tenemos contenido explosivo y jugoso para ustedes. Y ahora sí, agárrense fuerte porque esto se pone interesante. Como todos saben, la relación de Serkan y Özge fue como una montaña rusa. Desde el momento en que se conocieron, la química era innegable, las chispas volaban, y todos pensamos que habíamos encontrado a la pareja perfecta. Sus apariciones públicas eran puro amor, las fotos en redes sociales irradiaban felicidad, y parecía que nada podía separarlos. Pero como suele suceder en el mundo del espectáculo, las cosas no siempre son lo que parecen. Empezaron a surgir rumores, primero discretos, luego cada vez más insistentes. Que si Serkan había sido visto con otra persona, que si Özge estaba cansada de los celos de Serkan, que si había problemas de comunicación, que si la distancia por los proyectos profesionales los estaba separando. En fin, una serie de especulaciones que aunque al principio parecían simples chismes, poco a poco fueron tomando fuerza. Y entonces la bomba, la confirmación de la ruptura. Un comunicado breve y conciso sin entrar en detalles, anunciando que Serkan y Özge habían decidido tomar caminos separados. El mundo del espectáculo se paralizó, las redes sociales explotaron, y los fans de la pareja no podían creer lo que estaba pasando. ¿Qué había salido mal? ¿Dónde se había roto el amor? Desde entonces ambos han mantenido un perfil bajo, evitando las preguntas de la prensa y refugiándose en sus proyectos profesionales. Serkan se ha enfocado en su carrera como actor, protagonizando nuevas series y películas, mientras que Özge ha continuado con su trabajo como modelo e influencer, colaborando con importantes marcas y viajando por el mundo. Pero a pesar de su discreción, algunas pistas han empezado a surgir, indicios que nos hacen pensar que podría haber una confesión a punto de estallar. Primero, algunas fuentes cercanas a la pareja han revelado que la ruptura no fue tan amistosa como se hizo creer. Al parecer, hubo fuertes discusiones, desacuerdos irreconciliables y sentimientos heridos. No solo eso, sino que se rumorea que algunas de estas discusiones llegaron a ser bastante acaloradas, involucrando gritos y portazos que alertaron a los vecinos en más de una ocasión. Se dice que la gota que derramó el vaso fue una discusión particularmente intensa sobre la compatibilidad de sus agendas, que se había convertido en un punto de fricción constante entre ellos. Además, en las últimas semanas, tanto Serkan como Özge han compartido en sus redes sociales mensajes crípticos, reflexiones sobre el amor, el perdón y las segundas oportunidades. Mensajes que para muchos son una clara indirecta el uno al otro. Por ejemplo, Serkan publicó una fotografía con una frase que decía: "A veces, el amor más grande es aquel que dejamos ir". ¡Boom! ¿A quién se estaría refiriendo? ¿A una antigua llama? ¿A una amiga platónica que nunca se atrevió a confesar sus sentimientos? Las teorías abundan, mis chismosos, pero la más plausible, y la que nos interesa, es que se refiere a Özge. Y por su parte, Özge compartió una historia en Instagram con una canción que hablaba sobre el arrepentimiento y la necesidad de pedir perdón. Doble boom. ¿Será que se está arrepintiendo de algo? ¿Será que se está planteando la posibilidad de retomar la relación? La canción en cuestión, una balada melancólica con letras que evocaban la pérdida y la añoranza, encendió las alarmas entre sus seguidores, quienes no tardaron en especular sobre el significado oculto detrás de la elección musical. ¿Un mensaje codificado para Serkan? Solo el tiempo lo dirá. Pero la pista más reveladora de todas fue una entrevista reciente que concedió un amigo en común de la pareja. En esa entrevista, el amigo, cuyo nombre no podemos revelar por razones obvias, afirmó que tanto Serkan como Özge se han estado enviando mensajes en secreto, tratando de limar asperezas y de entender qué fue lo que falló. Este amigo, al que llamaremos la lengua suelta para mantener el anonimato, reveló detalles jugosos sobre la dinámica interna de la pareja y las razones que condujeron a su separación.
Según esta fuente, ambos se extrañan mucho y lamentan la ruptura. Sin embargo, todavía hay mucho orgullo y resentimiento de por medio, lo que dificulta una reconciliación. Pero lo más importante es que ambos están dispuestos a hablar y a escuchar, lo que abre una puerta a la esperanza. La lengua suelta incluso se atrevió a insinuar que ambos han estado releyendo antiguos mensajes y recordando momentos felices, lo que ha reavivado la llama de la nostalgia y el deseo. Entonces, ¿qué podemos esperar en el futuro? ¿Habrá una confesión pública por parte de Serkan y Özge? ¿Reconocerán sus errores y pedirán perdón? ¿O simplemente seguirán con sus vidas por separado, dejando atrás una historia de amor que pudo haber sido? ¿Serán capaces de dejar atrás el orgullo y el resentimiento para darse una segunda oportunidad? La respuesta a estas preguntas es un misterio que solo el tiempo revelará. La verdad es que no lo sabemos con certeza. Pero lo que sí sabemos es que estamos atentos a cualquier movimiento, a cualquier señal, a cualquier pista que nos permita descifrar este enigma. Y por supuesto, los mantendremos informados de todo lo que suceda. Estamos rastreando cada uno de sus movimientos en redes sociales, analizando sus entrevistas y buscando cualquier indicio que nos permita predecir el próximo capítulo de esta historia de amor. Por el momento solo podemos especular y analizar las señales que nos han dado Serkan y Özge. Pero una cosa está clara, esta historia aún no ha terminado. Y nosotros, como buenos chismosos, estaremos aquí para contársela. Nos hemos convertido en verdaderos detectives del amor, mis chismosos, y no descansaremos hasta descubrir la verdad detrás de esta ruptura. Y ahora adentrémonos un poco más en los detalles. Según nuestras fuentes, la principal causa de la ruptura fue la incompatibilidad de agendas y las constantes ausencias de ambos. Serkan, inmerso en su carrera actoral, pasaba largas temporadas en rodajes, mientras que Özge, como modelo e influencer, viajaba constantemente por el mundo para cumplir con sus compromisos profesionales. Esta distancia física, sumada a la falta de tiempo para compartir momentos juntos, erosionó la relación y generó una sensación de soledad y abandono en ambos. Además, se rumorea que los celos jugaron un papel importante en la ruptura. Serkan, al parecer, era un hombre posesivo y celoso, que no soportaba la idea de que Özge estuviera rodeada de otros hombres atractivos en su trabajo. Estas inseguridades, exacerbadas por la distancia, generaron constantes discusiones y desconfianza entre la pareja. Por otro lado, Özge se sentía frustrada por la falta de apoyo emocional de Serkan. La modelo e influencer necesitaba un compañero que la comprendiera y la apoyara en sus proyectos profesionales, pero Serkan, al parecer, estaba demasiado enfocado en su propia carrera como para prestarle la atención que ella necesitaba. En resumen, hoy hemos analizado a fondo la posible confesión tras la ruptura de Serkan y Özge, repasando los rumores, las pistas y los mensajes crípticos que nos han dejado. Hemos visto cómo una relación que parecía perfecta puede desmoronarse, y cómo el orgullo y el resentimiento pueden dificultar una reconciliación. Pero también hemos visto cómo el amor y el arrepentimiento pueden abrir una puerta a la esperanza. Hemos explorado los celos, la distancia, la incompatibilidad de agendas y la falta de apoyo emocional como factores clave en la ruptura, y hemos analizado las señales que indican que ambos podrían estar considerando una reconciliación. Y ahora, quiero agradecerles por haber llegado hasta el final de este vídeo. Espero que les haya gustado y que hayan disfrutado tanto como yo analizando este chisme jugoso. Me he dejado la piel en esta investigación, mis chismosos, y espero que aprecien el esfuerzo. Los invito a que dejen sus comentarios aquí abajo. ¿Qué opinan de la ruptura de Serkan y Özge? ¿Creen que hay posibilidades de reconciliación? ¿Qué consejo le darían a la pareja? Quiero leer sus opiniones. ¿Creen que la lengua suelta está diciendo la verdad? ¿Qué canción creen que Özge debería dedicarle a Serkan para pedirle perdón? No se corten, mis chismosos, quiero escuchar sus teorías. Y por último, pero no menos importante, los invito a que le den like a este vídeo si les gustó, que lo compartan con sus amigos y familiares, y que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Recuerden activar la campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros vídeos. Tengo muchos más chismes jugosos en el horno, mis chismosos, y no querrán perdérselos. Nos vemos en el próximo vídeo, mis chismosos favoritos. Hasta la próxima. Y recuerden, la vida es un chisme, así que disfrútenlo. Y no olviden que seguiré investigando este caso hasta el final, porque sé que todos ustedes están tan ansiosos como yo por saber qué pasará con Serkan y Özge.
Estén atentos porque la próxima entrega de esta saga podría estar a la vuelta de la esquina. Adiós, mis chismosos.